Excelente, jóvenes, bienvenidos entonces a nuestra segunda hora de clase de hoy y la última, además, porque bueno, ya aquí terminamos con lo que son los aspectos teóricos, ¿ok? Entonces, fíjense, estamos en el sector externo. Este es el flujo que nos permite identificar cómo son las relaciones de una economía con el resto del mundo. Entonces recuerden que de una economía con el resto del mundo lo que ocurre es intercambio de bienes y servicios, lo que ocurre es intercambio de renta por los factores productivos, lo que ocurren son transferencias y lo que ocurren son movimientos de activos financieros y pasivos. Siempre contabilizados desde el punto de vista de qué hacen los residentes con los no residentes, ¿ok? Entonces, siempre que estemos hablando de salida de dinero, es porque estamos comprando bienes y servicios, estamos pagando factores productivos de no residentes, estamos dando transferencias al resto del mundo, estamos comprando activos financieros, ¿ok? Todo eso es salida de dinero. O, por ejemplo, estamos amortizando capital por préstamos que hayamos pedido, estamos pagando intereses por cualquier deuda que tengamos. Toda salida de dinero hacia el resto del mundo, repito, está asociado a compras de bienes y servicios, compras de activos financieros o algún pago de obligaciones. Al contrario, ¿qué van a significar entradas de dinero para la economía? Bueno, la venta de bienes y servicios, es decir, las exportaciones, los ingresos de factores productivos de nuestros residentes en el resto del mundo, transferencias corrientes que recibamos del resto del mundo o también de capital, la venta de activos financieros que teníamos con el resto del mundo y los estemos liquidando, o el aumento de pasivos, ¿ok? Por eso es que todos estos movimientos se registran bajo una misma metodología, que es la metodología de la balanza de pagos. Esa metodología es diseñada y revisada por el Fondo Monetario Internacional y todos los países registran generalmente en dólares, me imagino que también en la zona del euro es en euros, las transacciones que se hacen entre una economía y el resto del mundo. Importantísimo para mí que se entienda que la balanza de pagos al final es un movimiento internacional de bienes y servicios que siempre va acompañado de un movimiento equivalente de fondos para financiar la inversión. Por eso lo de balanza, ¿sí? Si del lado de los bienes y servicios hay una entrada, significa que por el lado de los activos financieros y los pasivos hay una salida y se compensan. Recuerden entonces que ese monto tiene que ver con la siguiente concepción. Estamos hablando de que en las economías va a haber un proceso de inversión, una cantidad de maquinarias y equipos que van a comprar las empresas. Los hogares también invierten en residencias, ¿ok? En compra de inmuebles. Entonces, esa inversión es financiada o con ahorro nacional o con ahorro extranjero. Dependiendo de la diferencia entre el ahorro y la inversión, va a ser nuestro saldo con el resto del mundo. Y ese saldo de macroeconómico lo refleja, es la cuenta corriente de la balanza de pago. Por eso esto ya nosotros lo habíamos visto. Toda diferencia entre ahorro e inversión genera el saldo de la cuenta corriente, y también la cuenta corriente representa todos los movimientos de exportaciones menos importaciones, más ingresos de factores productivos netos, más las transferencias pagadas netas, ¿ok? Quiere decir que toda diferencia entre el ahorro nacional y la suma del consumo privado, el consumo del gobierno y la inversión es lo que vamos a llamar saldo de la cuenta corriente. Cualquiera de estas tres formas estamos hablando de lo mismo, de la cuenta corriente. Esto fue lo que dejamos plasmado cuando
vimos la parte de el PIB en la unidad, en el tema 1, ¿ok? Perdón, en el tema 2. Lo que quiero reforzar ahorita es esta segunda concepción de la balanza de pago y que tiene que ver que el saldo de la cuenta corriente siempre tiene como contrapartida los movimientos de activos y pasivos financieros. Es decir, todo por un lado vamos a tener el movimiento de bienes y servicios, por el otro lado el movimiento de activos y pasivos financieros, y esos activos son de dos orígenes. O son los activos que tiene la autoridad monetaria y es lo que llamamos reservas internacionales. Por eso es que las reservas internacionales son activos financieros en poder del Banco Central o en poder de la autoridad monetaria. Y por supuesto, la diferencia es todo el saldo de activos financieros netos de todos los entes distintos al Banco Central. ¿Okay? Entonces, de manera teórica, repito, un saldo positivo en la cuenta corriente, que al final significa una entrada de movimiento de bienes y servicios y de todas estas operaciones, tiene una compensación en una salida de dinero, que obviamente significa que ha aumentado los activos financieros con el resto del mundo, y teóricamente deberían ser ambos de la misma cuantía, de manera que la balanza de pago quede equilibrada, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si el ahorro es mayor que la inversión, significa que la cuenta corriente es positiva. Si esta cuenta corriente es positiva, significa que parte del ahorro externo se fue al resto del mundo y obviamente significa que los nacionales adquirieron activos financieros en el resto del mundo, ¿ok? ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre lo siguiente. No todas, o sea, primero hay diferentes fuentes para recopilar la información. Luego hay algunos problemas para registrar algunas transacciones. De manera que contablemente no se logra este equilibrio solamente con la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera, sino que necesitamos una cuenta de compensación de esos errores, y esa cuenta es la cuenta de errores y omisiones. Es una cuenta que tenemos que incorporar porque vamos a tener una balanza de pago equilibrada, pero como hay problemas de registro, bien sea por falta de información o porque hay múltiples fuentes para recoger la información, pues entonces nos vamos a encontrar con que debemos solventar esa situación con una partida compensatoria que, repito, se llama errores y omisiones. ¿Okay? Además, lo que se hace es que se crea una presentación analítica de la balanza de pago. ¿Qué significa esto? Que por un lado van a estar los movimientos de las reservas internacionales y por el otro lado van a estar los movimientos del resto de los activos financieros y de la cuenta corriente. De manera que el equilibrio realmente ocurre de la siguiente manera. Vamos a tener el saldo de la cuenta corriente, vamos a tener el saldo de la cuenta financiera. La diferencia entre estas dos partidas la va a recoger la cuenta de errores y omisiones, y entonces vamos a crear una cuenta que se llama saldo en cuenta corriente de capital y financiera. Esa cuenta va a ser equivalente con signo contrario a la cuenta de reservas internacionales. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que el Banco Central tiene su saldo de reservas internacionales, que en el mercado cambiario es uno de los principales responsables de hacer el suministro de divisas, y entonces tiene una amplia actuación en el mercado de divisas, y entonces en un año determinado el Banco Central se puede conseguir con que hubo un incremento de sus activos financieros internacionales o hubo una reducción de sus activos financieros internacionales. ¿Qué va a generar ese aumento o esa reducción? Pues obviamente lo que hayan hecho los residentes de esta economía con los no residentes, o por ejemplo si no residentes vinieron a esta economía a hacer procesos de inversión, y toda esa compensación pues entonces es la que va a quedar registrada aquí. Una cosa muy importante que me gustaría dejarles de este concepto es que
activos financieros en la balanza de pago, como todas las salidas de dinero, se registran con signo negativo. Entonces, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en la cuenta corriente, que las exportaciones van a estar con signo positivo, pero las importaciones van a estar con signo negativo. Esto no significa que las importaciones sean negativas, no. Lo que significa es que las exportaciones representan una entrada de dinero y las importaciones representan una salida de dinero. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, que es la cuenta corriente, vamos a tener cuentas de entrada, cuentas de salida, y vamos a tener los saldos. Los saldos que son, pues, las restas entre las entradas y las salidas de cada sección de la balanza de pago. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la balanza comercial o el saldo en bienes, que va a ser la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Aquí solamente están los bienes. Luego vamos a tener la balanza en servicios, que van a estar los movimientos en servicios como transporte, como viajes, que es todo lo que tiene que ver con turismo, y todo el resto de los servicios que hay, donde está incluido todos los gastos que hacen los gobiernos por las embajadas que tienen en el resto del mundo, ¿ok? Va a estar la cuenta de renta, que repito, la renta es todo ingreso que se recibe por la posesión de un activo financiero, por una posesión de una acción de una empresa, por ejemplo, y por el uso o la utilización de la mano de obra. Puede ser siempre renta ligado a ingreso de factores productivos, y los factores productivos siempre son capital, trabajo y tecnología. ¿Ok? En la balanza de pago, esa inversión, todos esos componentes de renta de inversión y la inversión propiamente dicha, se subdividen en inversión directa, inversión de cartera y otra inversión. ¿Por qué? Porque a la economía le interesa saber qué tan permanente es la inversión en esa economía. Entonces, la inversión directa, fíjense, lo van a tener en la cuenta corriente. Déjenme ponerle ahora una cuenta completa. Aquí, no, quiero la resumen. Denme un momentico. La resumen. La resumen es muy resumen, entonces vámonos aquí. Vamos a tener por un lado el movimiento de bienes y servicios de renta, y recuerden, y de transferencias corrientes, ¿ok? Y luego en el lado de la cuenta capital y financiera, vamos a tener los movimientos de activos y pasivos financieros. Entonces les decía que para la economía es importante entender qué tan permanentemente van a estar las inversiones en esta economía. Entonces, la primera desagregación es inversión directa, porque allí el inversionista tiene más del 10% del capital accionario de las empresas, en señal de que él está conectado con la idea de hacer inversión en términos de la actividad productiva, ¿ok? Entonces, dentro de la inversión directa, obviamente vamos a tener la inversión que nuestros residentes hagan en el extranjero, y eso es inversión en el extranjero y es un activo para nosotros, y vamos a tener la inversión que los no residentes hagan en el país, y que obviamente para esta economía es un pasivo, porque esos no residentes van a tener empresas aquí, obviamente va a haber la ganancia de que producen bienes y servicios, pero generalmente esas empresas, parte de sus dividendos se los llevan al resto del mundo, ¿ok? Luego vamos a tener la inversión de cartera, que precisamente cartera es este sinónimo de portafolio, es decir, es todo este movimiento de títulos de capital, que es lo que llamamos acciones,
o de títulos de deuda, que es lo que llamamos bonos, y todo ese movimiento se registra en la inversión de cartera. Luego vamos a tener otra inversión, que son todos los movimientos de cuentas, es decir, todas las cuentas de depósitos, todos los créditos, todos los préstamos, que generalmente en países como nosotros son los que tienen la mayor cuantía de los movimientos, ¿ok? En países que tienen mercados financieros muy profundos, hay otro renglón que se llama derivados financieros, donde obviamente están todos los instrumentos distintos a las acciones y bonos. Estamos hablando de contratos de futuro y todo ese tipo de operaciones que están allí. Entonces, repito, aquí todo el movimiento de activos y pasivos financieros. Aquí en la cuenta corriente, todo el movimiento de bienes y servicios, de los intereses, de los ingresos que se recibe por esa posesión de activos financieros. Por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo, el servicio de la deuda externa. El servicio de la deuda externa es el pago de capital y el pago de intereses, en el caso de que sea nosotros los que estamos pagando esa deuda, ¿verdad? La deuda sea de nosotros. En ese caso, el servicio de la deuda, una parte de los intereses va aquí en la inversión de cartera. Generalmente la inversión de cartera en la cuenta corriente de la balanza de pago tiene signo negativo porque los países están pagando intereses por los préstamos que han recibido, ¿sí? Y la parte del capital va es en la cuenta capital y financiera. Toda amortización de capital o todo endeudamiento nuevo va aquí en la inversión de cartera, ¿ok? Y finalmente vamos a tener la partida de compensación, que son las reservas internacionales. Entonces, recuérdense que las reservas internacionales vamos a tener el oro, las divisas y las cuentas de depósito que tengan las autoridades monetarias, ¿ok? Esas reservas obviamente están en dólares y recuerden que se multiplican por el tipo de cambio y forman parte de la masa monetaria de un país. No me olviden nunca que en el caso de las reservas internacionales, esos activos financieros externos forman parte de la liquidez monetaria por el lado de los activos, ¿ok? Entonces, bueno, eso es, fíjense, vamos a tenerla aquí en signo, en forma global. La balanza de pago, para que esté equilibrada, vamos a tener por un lado la cuenta corriente, por otro lado la cuenta capital y financiera, y por otro lado la cuenta de errores y omisiones. Entonces, si las reservas internacionales las quitamos de este lado de la igualdad y las traemos para acá, pues obviamente la balanza de pago está equilibrada. Todo signo positivo en los saldos significa que el neto fue una entrada de dinero. Todo signo negativo significa que fue una salida de dinero. En el caso de las reservas internacionales, que son un activo financiero, siempre que tengan signo negativo significa que hubo un aumento de las reservas internacionales. Siempre que tengan un signo positivo significa que hubo una reducción de las reservas internacionales, que el Banco Central tuvo que liquidar reservas internacionales para compensar la balanza de pagos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, obviamente no me quiero meter en los detalles. Si después alguien tiene alguna inquietud, pues entonces me puede preguntar aparte, pero no me quiero meter en los detalles de las cifras porque difícilmente ustedes vayan a tener que analizar una balanza de pago, ¿ok? Como cierre, entonces les digo que todos los flujos que ocurren año tras año alimentan el stock de activos financieros y de pasivos de una economía. Eso se publica en una partida que se llama posición de inversión internacional, donde van a estar entonces los activos y los pasivos, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, fíjense, las reservas internacionales son una parte de los activos que tiene un país, hasta el sector privado y está el sector público. Por ejemplo, en el caso de Venezuela para el año 2018, la posición de activos externos netos
aquí sería la siguiente. Vamos a tener en la cantidad de activos 219.013 millones y vamos a tener en la parte de pasivos 108.058, ¿sí? Repito, esos son millones de dólares y eso tiene que ver con la posición. Obviamente, los activos son mayores que los pasivos, tenemos unos activos netos, pero fíjense lo que ha ocurrido a nivel de sector público y de sector privado. El sector público tiene una importantísima contracción de las reservas internacionales. También se han reducido otro tipo de activos. En el caso del sector privado también ha habido una reducción de activos, pero no tan importante, ¿ok? Mientras que del lado de los pasivos, el sector público ha reducido sus pasivos, pero no tanto, mientras que el sector privado sí ha reducido sus pasivos considerablemente. Entonces, eso hace que al final la posición, digamos, el balance general de esta economía con el resto del mundo sea unos activos externos netos de 110.955 millones de dólares. Entonces, bueno, todas estas cuentas permiten establecer cuál es el estatus económico de un país. O sea, en grandes saldos, la economía, vamos a tener por una parte el stock de capital, que es acá que siempre les he puesto. Vamos a tener el ahorro nacional, es decir, el ahorro que va a estar, ¿cómo se llama? Recogido a través de activos financieros. Obviamente el ahorro nacional significa los activos monetarios o otro tipo de activos como acciones y bonos que están en la economía nacional. Vamos a tener los activos financieros externos, que entonces son esos mismos activos, bonos y acciones, pero que están con no residentes, ¿ok? Y por supuesto, en el caso otro saldo importante es cuál sea el nivel de deuda que tenga un país, de deuda interna y, de deuda interna y de deuda externa y sobre todo de deuda pública, porque uno asume que el sector privado pues va a tener cierta solvencia para pagar su deuda o si no va a responder con sus activos, pero como economía nos interesa saber cuál es el saldo del gobierno en deuda, porque ese sí lo vamos a pagar todos los miembros de esa sociedad, ¿ok? Entonces, bueno, esta es toda la temática que correspondía a teoría y política económica. De verdad que ha sido para mí un inmenso placer recorrer estas 15 semanas con ustedes, sobre todo los que fueron muy solidarios y se levantaron a las 7 de la mañana todos los días y estuvieron conmigo. De verdad que muchísimas gracias. Igual a todos les deseo el mayor éxito del mundo en su carrera. Allí en la hoja en la plataforma van a tener un audio o un video de cierre, de despedida. Si lo pueden ver, pues maravilloso. Ahí me extiendo mucho más. Les deseo mucho más éxito. Pero bueno, en resumen es eso. Agradecimiento por haberlos conocido, por tener esta experiencia con ustedes. Y además la satisfacción de que, bueno, se avanzó muchísimo. Estoy segura que en algún grado pues saben mucho más de economía de lo que sabían cuando empezamos hace 15 semanas y que han agarrado por allí sus calculadoras y han hecho algunos cálculos y a mí todo eso me satisface muchísimo. De verdad que espero haber logrado en algún grado la competencia que quería con ustedes y que era eso, que manejaran el instrumental, que no se quedaran en una cosa teórica por allí que, ajá, bueno, eso es una teoría que yo vi por allí. No. En la práctica, ¿cómo se traduce eso? Y por eso es que hice tanto énfasis en mandarles tareas que me permitieran lograr esos objetivos, ¿ok? Si no tienen más comentarios, podemos pasar gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias a ustedes. Si no tienen más comentarios, podemos pasar a ver los lineamientos del examen final. Ustedes me dicen. Pasamos a los lineamientos del examen final. Vamos a colocar los lineamientos del examen final. Por supuesto, seguimos comunicándonos siempre por WhatsApp. Fíjense, el examen final va a tener una duración de 160 minutos, ¿ok? Como siempre, van a tener las 3 horas de clases para
que puedan, ¿cómo se llama? Entrar. Yo les recomiendo que entren tempranito. A mí me gusta abrir el examen desde las 6:40 de la mañana, de manera que no me los agarre el pico de, ¿cómo se llama? De las 7 de la mañana que se pone tan pesada la plataforma. Yo les recomiendo entrar tempranito. Como es una lectura larga, agarrar esa lectura larga, copiarla en Word de una vez para que la puedan leer y releer en Word. Se le van a desplegar todas las preguntas de una vez. Son 3 preguntas y tienen límites de líneas. Si se pasan un poquito de las líneas está bien, pero no se pasen mucho de las líneas, por favor, porque lo que precisamente quiero es que haya el esfuerzo de síntesis, el esfuerzo de colocar solo los elementos que son importantes, ¿ok? Entonces, tienen esa lectura larga, aprovechan de decirle de una vez pasan a la sección de preguntas para que sepan cuáles son las 3 preguntas que le tocó y se dedican con calma a leer su texto, a subrayar o a resaltar, mejor dicho, dónde están los párrafos que están asociados con las preguntas que les salieron. Hagan toda esa actividad ustedes solitos, háganla con calma, porque al final lo que quiero es que se me enfrenten a un texto especializado y que obviamente hayamos logrado el vocabulario y la profundidad teórica que les permita comprender ese texto. No se vayan por atajos, no empiecen a responder cosas que no estén dentro del texto. O sea, las preguntas no son de opinión, no son de qué cree usted, no. Las preguntas son sobre el texto, de manera que las respuestas tienen que ser de lo que dicen los expertos que están allí en ese texto. No se pueden salir de allí y poner otra cosa, ni qué opinan, no, nada de eso. Las opiniones le van a quedar para cuando ustedes hablen con otro tipo de personas, bien sea en su trabajo o bien sea en su vida personal, que hablen de economía. Aquí todo el tiempo mi labor ha sido formativa, ¿ok? El examen final ya va a estar en base a 20 puntos. Son 3 preguntas, una pregunta vale 8 puntos, otra vale 7 puntos y la otra vale 5. Obviamente son de desarrollo, es decir, ustedes van a, en ese mismo documento de Word, responde su pregunta y después la copian allí y la colocan. Ya les dije, la prueba consiste en la lectura sobre el desempeño de la economía mundial y regional. Deben leer el texto detenidamente y contestar las preguntas de desarrollo que se le indiquen. Copie el texto en un documento de Word, léalo varias veces y resalte los párrafos donde se encuentran las respuestas a las preguntas. No haga copia textual de párrafos completos. Obviamente, si yo les pido cifras, ustedes no van a inventar las cifras y ustedes van a copiar las cifras que están allí. Si yo les pido cómo fue la política fiscal o la política monetaria, ustedes van a copiar lo que está allí. Pero lo que no quiero es que crean que pueden copiar 5 o 6 párrafos allí, que bueno, yo busque la respuesta por ahí. No, jóvenes, tienen que responder a lo que yo pregunto y en eso sí soy muy estricta. Si yo pregunté cuáles eran las tasas de crecimiento, ahí tienen que aparecer las tasas de crecimiento. Si yo pregunté qué pasó en materia de inflación, ahí tiene que aparecer qué pasó en materia de inflación. Si ustedes ven que se les está haciendo muy largo el texto, háganlo con líneas, o sea, respondan lineal. Las consecuencias o la política económica o fiscal fue la siguiente y me ponen los instrumentos de política con los que se haya generado allí los instrumentos de política que se hayan ejecutado para alcanzar los resultados económicos en ese texto. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que esos son los a nivel aquí, como les digo, van a aparecer las instrucciones, abajo va a aparecer la lectura, es lo que les digo, la lectura es larga, no esperen una lectura corta, no, la lectura es larga, tienen que, precisamente como no están del todo familiarizados con los términos económicos y con todo esto, tienen que leerla varias veces para que puedan captar todo el contenido como se necesita, ¿ok? Realice su prueba apoyándose solamente en el contenido de la lectura, no copie la respuesta de otros estudiantes. Recuerde que es usted el que debe realizar el proceso de aprendizaje. De lo contrario, está perdiendo su tiempo y el de los demás, es decir, el mío y el de sus padres. Si sus padres son los que los tienen aquí a ustedes
financiero de formación. Entonces, bueno, preguntas. Mínimo 10 líneas, no, les puse en las primeras dos training 15 y en la otra, caramba, no me acuerdo si le puse límite de línea porque esa se supone que es más corta, vale 5 puntos. Esas deberían ser 10 líneas. Voy a chequear si puse que eran 10 líneas. Entonces, por ejemplo, ustedes se pasan 3, 4 líneas, está bien, pero no es que me vayan a salir con algún texto. Háganme la prueba con cariño, jóvenes, con cariño, de verdad. O sea, hagan el último esfuerzo, que ya, porque además recuérdense que el examen final tiene una ponderación importante. Entonces, oye, si ya tienen una previa, pues lo lógico es que no vayan a votar esa previa. Precisamente yo hago esta actividad formativa para que no me vayan a votar la previa, porque me pasaba que si les hacía un examen teórico, pues entonces votaban la prueba. Fíjense, a nivel de corregir, es que es lo que está en el texto. O sea, o ustedes tienen todos los elementos o no tienen todos los elementos. Si tienen todos los elementos que yo pregunté, tienen todo el puntaje, si no tienen menos. O sea, la corrección ahí está totalmente ligada a que ustedes hayan hecho el esfuerzo de leer el texto y conseguir los elementos que yo les esté preguntando. Es así como funciona. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No es como la tarea en el sentido de que aquí van a conseguir, por supuesto van a conseguir las estadísticas, repito, nosotros los economistas, todo el crecimiento económico, fíjense, el crecimiento económico se determina así, se determina el crecimiento económico mundial, es decir, un PIB mundial en términos reales que ha pasado, si creció, cuánto creció, y luego se hace por regiones y obviamente la base de eso primero han sido los países. Entonces, se usan las cifras, pero aquí realmente hay mucho texto. O sea, yo me imagino que ustedes van a estar felices porque aquí lo que hay es el mundo de las palabras. Es explicar por qué ocurren las cosas, es las proyecciones. Este texto es un texto que tiene 3 artículos. Uno es el del Fondo Monetario Internacional y otros 2 artículos son de 2 analistas que han hecho ¿cómo se llama? Un análisis particular de tópicos de la economía mundial. De verdad que lo hice lo más interesante que se puede el texto. Espero que les guste y que eso sea una actividad formativa que lo forme. Valga la redundancia. Claro, les repito, lo que tienen que estudiar es la unidad 1. ¿Por qué tienen que estudiar la unidad 1? Porque tienen que saberse los conceptos de las variables. Tienen que saberse los conceptos de la política económica. Cuando hablamos de política fiscal, cuáles son los instrumentos. Cuando hablamos de política monetaria, cuáles son los instrumentos. ¿Sí? Tienen que entender el flujo circular de la renta, es algo que ustedes deben captar bastante bien con toda la relación de los grandes actores macroeconómicos, ¿sí? Todo lo que es el flujo internacional no es más que la relación de esos actores económicos de esa economía nacional con el resto del mundo. Entonces, de estudiar, léanse textos económicos donde se hable de crecimiento económico mundial, léanse textos económicos donde se hable de política fiscal y de política monetaria si quieren ampliar más, estar más preparados, y sobre todo asegúrense de entender bien lo que está en el tema 1 de la unidad 3, porque al final esto es una evaluación de la macroeconomía. Les, queda, les quedan 4 minutos, así que si van a preguntar más, échense una apuradita. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Edwin, Isabela, Nervis. Me quité los lentes para ver si salía sin lentes, pero los tengo que poner otra vez. Rosmayen, Sofía, de verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado. Ustedes principalmente que me acompañaran tanto y que se saben mi cara de memoria. Y por supuesto todos los alumnos de la materia donde me vean en la universidad, por favor se me acercan, se presentan, conversamos. Lamentablemente este tipo de interacción a través de esta plataforma
no me permite conocerlos personalmente, no me permite conocer sus caras. Así que, por favor, si están en Guayana, ni hablar. Si están en Guayana, más difícil todavía, pero bueno, no importa. Quedo a la orden para todos y donde me consigan, por favor, me recuerdan que fueron mis alumnos, me recuerdan que estuvieron conmigo, si les provoca, obviamente, espero que les provoque, de manera que yo pueda tener en algún momento de la carrera un contacto más estrecho con ustedes. Repito, sigo a la orden. Ustedes después que se termine el curso, igual si tienen alguna consulta, algún trabajo, me pueden preguntar. No hay ningún problema, voy a estar disponible para ustedes. Ya están adoptados de mi parte forever, ¿ok? Entonces, bueno, un abrazo grande, muchachones. Me imagino que ya todos entregaron la tarea, ya la que queda es mi tarea de corregir todas esas tareas y bueno, trataré de hacer eso de aquí al sábado de manera que ya todos sepan, ¿cómo se llama? Con cuánto van al final y espero yo de verdad que todos estén en el final, ¿ok? Un abrazo enorme para todos. Fue un placer, muchachones.